Hola amigos, ¿cómo están? Te habla Mimi Rosenfeld de tu canal de estudio de Kabbalah, Kabbalah para mí. Una semana más, seguimos con nuestra serie de Certeza en Dios. La serie pasada dimos muchos consejos, hablamos principalmente para el doctor en medicina. Y en la serie de hoy vamos a hablar sobre otras herramientas que nos da el rabino Shalom Arush de cómo mitigar, cómo encontrar salud, ¿verdad? Curarnos de la enfermedad que nos aqueja. Y nos da diferentes herramientas. Empezamos nos habla sobre el libro de los Salmos. Veamos. La fuerza de los salmos del rey David es enorme para implantar dentro del corazón del enfermo la confianza de que el Creador lo curará. Esta misma confianza es la razón de su curación. Las historias de milagros que existen sobre el recitado de los salmos son innumerables. Una de las historias es la de un niño cuyo buen amigo enfermó y a quien los médicos no le daban esperanza de vida. ¿Qué hizo? Tomó el libro de los salmos y empezó a recitarlo con emoción para la curación de su amigo. Después de ocuparse mucho tiempo con la lectura, corrió a la casa de su amigo y preguntó, ¿ya mejoró su estado? No, le contestaron con tristeza. Volvió el niño al libro, siguió recitando los salmos con fe completa y esperanza. Después de un tiempo dejó de lado el libro y corrió nuevamente a ver a su amigo. Cuando vio que las caras de los familiares seguían estando tristes, volvió otra vez al libro de los Salmos. Y así repitió esto una vez tras otra a lo largo de toda la noche. Hasta que al amanecer le anunciaron la noticia esperada, que el estado de su amigo mejoró y que estaba descansando. Así es que nos dan la herramienta de leer los Salmos. El libro, los nombres de los justos, así se llama el libro, los nombres de los justos. Está escrito en el libro de los atributos, temas justos. Dice, por medio de la mención de los nombres de los justos, se puede modificar la obra de la creación, es decir, cambiar la naturaleza. El nombre de una persona contiene su esencia específica. Por lo tanto, al mencionar los nombres de los justos, se evocan sus buenas cualidades, acciones, rectitud y sus enormes méritos. El libro Los nombres de los justos contiene una lista de la mayoría de los justos desde la creación del mundo. Cierta vez, una mujer se dirigió al maestro, autor de este libro, llevando sus radiografías que mostraban un tumor en la matriz. La mujer contó al maestro que los médicos dijeron que necesitaba operarse y que luego ya no podría tener más hijos. El maestro le aconsejó leer cada día el libro de los nombres de los justos y después de un tiempo hizo la mujer nuevos exámenes e increíblemente las radiografías mostraron que el tumor había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Y más adelante tuvo también el mérito de engendrar hijos. Así es que ya vemos los salmos, tenemos la herramienta también de ese libro que se llama El nombre de los justos, porque los nombres tienen cierta energía. Hay otra herramienta que dice que es con un libro que se llama Recolección de Plegarias. El libro Recolección de Plegarias es un libro antiguo, escrito hace unos 200 años, e incluye rezos personales y súplicas de lo más profundo del corazón sobre todo tema existente, para toda situación y necesidad.
Un hombre que sufría de dolores de espalda durante un largo periodo, al extremo que no podía levantar ningún peso, incluso el más liviano, fue a ver a uno de los justos contemporáneos para preguntarle qué hacer. Le aconsejó el justo rezar todas las plegarias sobre curación que hay en el libro Recolección de Plegarias. El hombre acató el consejo y empezó leyéndolas según el orden. Después de poco tiempo desaparecieron todos los dolores que los médicos desesperados no podían curar. Todo se transforma para bien. Es muy importante saber, el Creador es todopoderoso y cada decreto puede ser transformado con plegarias, arrepentimiento y caridad. Fíjense que esto nos lo está repitiendo desde ya hace varias series. Nos transformamos, volvemos a tener salud a través de la plegaria, arrepentimiento y caridad. Como dijo el rey Ezequías, incluso cuando una filosa espada está colocada sobre el cuello del hombre, no se evita a sí mismo la misericordia. La misericordia significa plegaria, y especialmente la plegaria del enfermo, que es la más efectiva. Como comentaron los sabios sobre el versículo en el Génesis 21:17, que dice: pero Dios escuchó la voz del muchacho. Aprendemos entonces que la plegaria de una persona sobre sí misma es más eficaz que las plegarias de los otros por él. La plegaria que uno hace es más efectiva que la que otros tienen para uno. Y es la primera en aceptarse. Como vemos en el versículo antedicho, que aunque la madre del muchacho también lloró, el Creador escuchó antes la voz de su hijo que la suya. Por lo tanto, aunque el rescate del alma y las plegarias de los justos son muy importantes, no existe algo tan poderoso y útil como la plegaria del enfermo mismo. Lo esencial de todo es que hable con el Creador en su propia lengua, su propio idioma. Se dirigirá al Creador con súplicas. Le contará todo lo que le pasa, se arrepentirá y pedirá curación. Debe prolongar mucho estos ruegos, incluso horas enteras, en las cuales detallará en su propio idioma todas sus necesidades físicas y espirituales. Y como dijo el rey David en el Salmo 33, oh eterno Dios mío, clamé a ti y tú me curaste. Uno de los discípulos del maestro, autor de este libro, tuvo un grave accidente. En su espalda se abrió una honda herida que dejó al descubierto su columna vertebral, casi hasta los riñones. Los médicos no podían curar la herida por distintas complicaciones e infecciones y se desesperaron. Cuando llegó el maestro a visitarlo y le contó la situación, así le dijo el maestro: hasta hoy, poco te aislaste con el Creador en una diaria plegaria personal. Aparentemente el Creador quiere más de ti. Si deseas vivir, empieza desde ahora a aislarte en plegaria, por lo menos 2 horas por día. Lo que se aconseja siempre es 1 hora por día. Pero en este caso era tan grave que le dijo 2 horas por día es lo mínimo que lo debes de hacer. Porque antes tampoco lo había hecho y eso fue lo que le causó la situación. El alumno obedeció al maestro. Cada noche se acercó con la silla de ruedas al balcón del hospital y durante unas cuantas horas pidió al Creador en su propia lengua que sus tejidos sean reconstruidos en el lugar descubierto. Poco a poco, ante el asombro de los médicos,
empezó a formarse un nuevo tejido en su espalda, hasta que la herida cicatrizó y se sanó completamente. Un gran justo solía decir: cuando los médicos desesperan al hombre diciéndole que no hay curación para su enfermedad, y a pesar de eso, él se fortalece y pone toda su confianza en el Creador, entonces se le abren las puertas de la curación y de la salvación. La explicación de esto es que durante el tiempo que los médicos no desesperan al enfermo, le es difícil confiar únicamente en el Creador y pone sus esperanzas en los médicos y en los medicamentos. Por eso, no debe el hombre enfermo esperar que los médicos lo desesperen, sino que debe esforzarse desde el principio en confiar exclusivamente en el Todopoderoso. Cada minuto es importante. El hombre enfermo debe aprovechar la situación en que se encuentra para examinar sus acciones. Hay enfermos que están acostados muchas horas en los hospitales o en sus casas sin hacer nada. Ellos deben saber que todo esto es dirigido desde lo alto para que aprovechen esa situación en la que no están atareados y ocupados en la carrera de la vida, usando el tiempo libre para hacer examen de conciencia. Más aún, cuando por la enfermedad se debilitan los apetitos y el hombre tiene la posibilidad de reflexionar sobre la vida en forma objetiva. ¡Qué terrible es el fenómeno por el que se le pone al enfermo un aparato de televisión frente a sus ojos! Desvía así sus pensamientos y no se le da la posibilidad de hacer lo que él realmente debe hacer. Ocuparse con el arrepentimiento, la plegaria y el examen de conciencia. El hombre que se enfermó y se conduce según las reglas de la fe, logra una buena calificación en el cielo y en este mundo. Logra arrepentirse de todos sus pecados al darse cuenta de ellos por el estímulo de su enfermedad. Sale reforzado en su fe y conoce mejor al Creador. Ciertamente, logra una rápida convalecencia y una significativa elevación espiritual. Él merece el bien en este mundo y en el mundo venidero. Contrariamente al que le falta la fe, cae en el miedo, en la tristeza, en la desesperación y los malos pensamientos sobre el Creador. Por ejemplo, ¿por qué merezco esto? ¿Qué hice? Un hombre como este no logra sacar ningún provecho de la enfermedad. Y sus pesares y sufrimientos son muy grandes. Seguramente pone toda su confianza en los doctores y medicinas y puede así recibir grandes desilusiones. El hombre debe saber que cuando logra triunfar en el examen de la fe, le da satisfacción al Creador, dado que por la fe creó el mundo. Con esto el hombre cumple la misión por la cual llegó aquí y por su intermedio logrará fácilmente la completa curación y una buena calificación en la prueba de la fe. Qué interesante, ¿verdad? Vemos nuevas herramientas, vemos lo importante de mantenerse con fe, vemos que si el Creador te puso en una cama, entonces utiliza ese tiempo para entrar en conversación con Él, hacer tu arrepentimiento, hacer tu introspección, hacer tus oraciones. Aprendemos que la primera oración que llega es la del enfermo mismo, mucho más fuerte que si alguien la hiciera por ti.
Si te gustó este video, por favor dale like y compártelo. Dale share y compártelo con otras personas. Ponlo en tus redes sociales para que tú no seas el único en recibir esta información tan y tan valiosa. Que sean otros, muchos, miles de personas, millones de personas más que escuchen esta información tan y tan importante. Tú lo compartes en tus redes sociales, otros lo comparten en sus redes sociales y cuando venimos a ver, oh, estamos en el mundo entero. Tu donativo, te doy las gracias por todos los donativos que nos han llegado. Gracias te doy porque esos donativos nos ayudan muchísimo a lograr seguir manteniendo este canal de estudio. Gracias. Abajo tienes toda la información para hacernos llegar tu donativo. Te deseo que tengas una linda tarde, una hermosa mañana, una sabrosa noche. Que estés muy bien.